Jonás, capítulo 1. Amén. Dice la Escritura, la leemos allí en el nombre del Padre, de su Hijo Jesús y su Santo Espíritu. Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse. Gloria a Dios. Qué maravillosa enseñanza esta, que ha estado ministrando nuestros corazones en estos días. Ha estado Dios hablando a través de esta palabra a nuestros corazones. Amén. Hemos estado y comenzamos un año hablando acerca de multiplicación, acerca de que veremos, hermanos, crecimiento, multiplicación, la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares. Yo no sé si tú has creído esa palabra, la has tomado para ti. Amén. Aférrate a ella cada día de este año. Aleluya. Dios ha prometido que nos hará crecer y nos multiplicará. Aleluya. Y afirmará su pacto con nosotros. Lo nuestro, ¿sabe qué cosa es, iglesia? Es creerle a Él. Creer en cada una de sus palabras, de sus promesas, de lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Y pensando en todo este contexto nuestro, Dios ministró una palabra a mi corazón en este libro de Jonás, una historia de un hombre, un profeta llamado por Dios. Y yo quiero hablarte en esta mañana bajo este título. Amén. Marcado por un destino. Yo no sé si tú tomas ese título para ti. Marcado por un destino. Dile que tienes a tu lado. Marcado por un destino. ¿Saben qué, amado? Hay algo que usted y yo tenemos que entender. Y es que hay una asignación puntual y específica para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios trabaja por asignaciones. Por eso una y otra vez le decimos a las personas: no te muevas si no es Él. El reino de Dios funciona por una asignación. Mira que tienes a tu lado: Dios te ha dado una asignación. Dios te ha hecho un llamado. En este momento, Jonás, Dios le estaba diciendo: un profeta estaba en su tierra, estaba cómodo, estaba bien, pero Dios le dijo: Jonás, levántate, que tengo una asignación para ti. Quizás sea difícil, quizás lo veas imposible, pero yo voy a ir contigo y te voy a bendecir y a prosperar. Y si tú hoy te levantas con la asignación que Dios te ha dado, yo no sé qué Dios te ha asignado, yo no sé a qué Dios te ha llamado, pero hay un llamado de Dios en esta mañana. Levántate y ve y hazlo, que Dios va a ir contigo. Aleluya, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. ¿Saben por qué? Porque la asignación es algo que te es entregado por gracia. Dice la Escritura, amén, en el Señor hablando en Lucas 22:29, hablándole a los discípulos, le digo: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Hermano, si una cosa tenemos que entender, es que en Cristo, cuando usted y yo estábamos fuera de Cristo, cuando usted y yo no le conocíamos, usted y yo tomábamos cualquier decisión.
Empezábamos en cualquier trabajo, íbamos y nos movíamos a cualquier lugar, pero en Cristo, escucha bien lo que hablamos al principio, ya tú no te perteneces, amén. Ahora usted y yo le pertenecemos a Él, y lo más lindo, usted y yo le pertenecemos a alguien que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, alguien que te lleva de la mano, y si tú vas de la mano de Él, no vas a tropezar. Tu asignación es mayor, escúchame bien, iglesia, que cualquier anhelo o deseo de tu corazón. ¿Cuántas veces tenemos anhelos? ¿Cuántos tienen anhelos? ¿Cuántos tienen deseos, sueños, peticiones? No es malo tenerlo. No es malo tener un anhelo, pero ¿sabe qué? El llamado de Dios es superior. El propósito de Dios es superior. Amén. Porque tu anhelo y tu deseo tienen limitaciones, pero el llamado de Dios, hermano, trasciende las naciones de la tierra y trasciende cualquier asunto, amén, de tu vida. Pero ¿sabes qué? Esa asignación demanda responsabilidad. Amén. Cuando Dios te hace un llamado, Dios nos llama a ser responsables con lo que Dios nos ha entregado. ¿A qué Dios te está llamando? ¿En qué área estás sirviendo? Dios quiere que seamos responsables. Pero mire esto, hermano, mire qué tremendo. Y ahí es donde comienza la historia. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y predica y háblales. Dios quería que esa nación escuchara la palabra. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Jonás se levantó en dirección contraria. Dice la escritura en el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ese es el gran problema que cometen los seres humanos, que Dios les ha hecho un llamado, y lejos de ir en pos del llamado que Dios les ha hecho, comienzan a caminar en dirección contraria. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos caminando en dirección contraria al llamado que Dios nos ha hecho? Se levantó Jonás para huir de la presencia y descendió a Jope. Amén. A Tarsis. Tarsis estaba en una región del occidente, cerca de España. Y Dios le estaba llamando a ir a Nínive, hacia el oriente. Amén. Pero ¿sabe qué nos enseña la palabra? Escucha bien, hermano, que es imposible, escúchame bien, huir de la presencia de Dios. Todos acá conocen la historia de Jonás. Dios le da el llamado y Jonás dice: no quiero ir. ¿Cuáles serían las causas? No lo sabemos, no se nos habla. Pero Nínive era una nación pagana, era una nación enemiga de Dios, y quizá esa era la causa. Jonás lo que quería sobre esa nación era destrucción. Él no quería que alcanzaran misericordia, y él se fue a huir lejos de la presencia de Dios. Dice que fue a Jope y sacó un pasaje para Tarsis. Era el lugar más lejos que había en aquel momento al cual se podía ir. Muchas veces nosotros estamos así, queremos ir tan lejos, queremos huir tan lejos de Dios, que le decimos: mira, el pasaje más lejos, el lugar más lejos, yo quiero desaparecer de la tierra. Pero quiero decirte en esta mañana una buena noticia: aunque vayas al confín de la tierra, aunque vayas a lo último del universo, aunque te escondas en lo más profundo, nadie puede huir de la presencia de Dios. Aleluya. Damos un aplauso a Dios. Aleluya. Es imposible, amado, huir de su presencia. En el Salmo 139, del 7 al 12, Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, no hay nada ni nadie que se esconda de la presencia de Dios. A veces, ¿saben qué? Nos encontramos como Jonás. Dios nos hace un llamado y creemos que porque no podemos, porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos la habilidad, o sencillamente porque queremos alejarnos de Él. Amén. No aceptamos el llamado, pero ¿sabe qué? A donde quiera que vayas, su presencia te va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque estás marcado con un destino. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto un sello sobre ti. Muchas veces tenemos hijos, los hijos, quizás esta madre en este lugar y tu hijo se ha ido lejos. Pero ¿sabe qué? Allí donde está, el Señor le va a alcanzar. Allí el esposo donde está o la esposa, el Señor le va a alcanzar. Porque dice la Escritura que no podemos huir a ningún lugar, amén, de su espíritu. Jonás hizo lo posible, amén, por huir de la responsabilidad. ¿Sabe qué? A veces nosotros estamos dejando a un lado nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidades con nuestro hogar, tenemos responsabilidades en áreas de nuestra vida. Dios le hizo un llamado a Jonás, amén, y él lo abandonó. Pero Dios no quiere que abandones la responsabilidad que Dios te ha entregado. Responsabilidad con tu casa, responsabilidad con tus hijos, responsabilidad con tu nación. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes una responsabilidad en el barrio donde tú vives. Ahí Dios te ha llamado a brillar y a alumbrar para Cristo y a manifestar su presencia. Aleluya. Nuestro pecado y nuestras malas decisiones, ¿sabe qué? También afectan a otros. ¿Qué sucedió en la historia? Jonás toma el dinero, compra un pasaje y se va a Tarsis y se monta en un barco para irse lejos de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura en el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría el barco. Amén. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo dejamos nuestra responsabilidad, nuestro llamado y nuestra asignación, ¿sabe qué cosa viene? Comienzan a ocurrir los problemas. Amén. Cuando usted y yo, hermano, por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted y yo salimos en dirección contraria a donde Dios nos ha dicho, ¿sabe cuántas veces hemos tenido sueños? ¿Sabe cuántas veces hemos tenido anhelos, planes? Pero muchas veces Dios llega y te dice: quiero que camines en pos de la asignación que te he dado. Hermano, Dios trabaja y lo vuelvo a repetir, con asignaciones. Yo no puedo irme a cualquier lugar de la tierra a predicar. Hay quien dice: hay que predicar, sí, pero lo más lindo es ir a donde Dios te guíe, a donde Dios te mande, a donde Dios te envíe, porque ahí vas a ver la recompensa. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros, hermanos, tomamos en dirección contraria? Cuando olvidamos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sabe por qué a veces no somos efectivos? Amén. A veces no somos efectivos porque no estamos en el lugar específico que Dios nos ha llamado. ¿A qué Dios te va a llamar y te está llamando? Hubo un tiempo en mi vida que en mi anhelo estaba el ser evangelista. Y yo salía y predicaba y ministraba. Pero cada vez que regresaba había una frustración en mí. Hasta que un día Dios me dijo: tengo un llamado para ti que no es este. Y un día Dios nos llamó al pastorado. Amado, Dios quiere llamarte a ti. Amén. Quizás a la alabanza, quizás a liderar, quizás a trabajar como mujer. Amén. Quizás a trabajar en la decoración. Pero lo más lindo que hay en la vida es hacer lo que Dios te ha llamado, lo que Dios te ha encomendado y lo que Dios te ha asignado. Porque si lo haces, va a haber bendición de Dios para tu vida. Dice que se levantó una tempestad tan grande, hermano, que el barco parecía que se partía en dos.
Y allí dice la escritura que dice que el patrón de la nave se le acercó a Jonás. Y lo más lindo de todo, que Jonás en medio de la tempestad estaba durmiendo. Porque Jonás sabía lo que estaba pasando. Jonás sabía lo que estaba ocurriendo. Y él estaba durmiendo. Y todos estaban tratando y las velas y echando, dice que echaban las cosas al agua. Amén. Entonces, es verdad que Jonás estaba durmiendo. Aleluya. Jesús en una ocasión durmió en la barca, pero qué bueno es que cuando Jesús está en la barca, aunque haya tempestades, no hay temor, aleluya. Ahí estaba Jonás, pero Dios mismo estaba promoviendo la tempestad. ¿Sabe por qué? Y acá está otra verdad que Dios nos ministraba, porque en las tempestades se revela que estás marcado por un destino. ¿Cuántos dicen amén a eso? En las tempestades, dáselo fuerte a Jesús, se revela que estás marcado por un destino. Por eso cuando vengan las tempestades a tu vida, toma la tempestad, aprende de ella. Dile, Dios, ¿qué me estás enseñando? A veces cuando vemos que hay oposición, a veces decimos, Señor, o tú no quieres, o la bendición es tan grande que por eso hay tanta batalla. Deja que las tempestades de la vida, amén, revelen y manifiesten el llamado de Dios para ti. Dice que el patrón se levantó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios. Aleluya. Y dice que le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suerte. ¿Y sobre quién cayó la suerte? Cayó sobre Jonás. Amén. Yo recuerdo en aquella ocasión, cada vez que aquel pastor decía que hay un Jonás, yo decía para adentro, no soy yo, Señor. Yo estoy caminando rumbo a tu bendición. Yo estoy caminando en tu propósito. Amén. Las tempestades revelarán que estás marcado por un destino. Hasta ese momento nadie sabía quién era Jonás. Hasta ese momento nadie sabía de qué tierra, de qué pueblo, de qué lugar era Jonás. Pero en medio de la tempestad hubo una pregunta y le dijeron, la tempestad es a causa tuya. ¿Quién eres? Revélanos y dinos. Amén. ¿De dónde tú vienes? ¿Y saben qué le digo? Jonás dice, ¿qué oficio tienes? Le preguntaron, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le dijo, yo soy hebreo. Porque en medio de la tempestad se revela, amén, la marca, el sello, amén, que hay sobre tu vida. Cuando venga la tempestad, aunque estés caminando quizás mal, di, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, aleluya, yo soy un bendecido, yo soy uno que ama. Amén. Yo soy hebreo, porque en medio de la tempestad se revelará que ha sido llamado por Dios. Lo otro que se revela en la tempestad, ¿sabe qué es? ¿Quién es el Dios que te ha llamado? En las tempestades de tu vida, si confías en Él, se va a revelar quién te llamó y quién es tu Dios. ¿Y sabe qué dijo Jonás? Yo soy hebreo y temo, ¿sabe quién? A Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aleluya. Cuando venga la tempestad, tú declaras y dices, no, yo creo en el que hizo los cielos y la tierra. Dáselo fuerte a Jesús. El universo y todo lo que habita. Todo lo que haya habitado le pertenece a Él. En ese mismo momento dijeron, este es el hombre. Este es el causante de todas estas cosas. Amén. Recuerden lo que hemos estado hablando. Amén. Hay una asignación puntual para tu vida porque estás marcado por un destino. Amén. Recuerda que es imposible que por tu llamado puedas huir de la presencia de Dios. Amén. No dejemos la responsabilidad y recuerda que las tempestades van a revelar que has sido marcado por un destino. En ese momento, hermano, dice que los marineros trataron de echar a Jonás, trataron de salvarle la vida y él sabe que le dijo, échenme al mar.
No hay otra solución. No se puede hacer más nada. ¿Y qué hicieron los marineros? Lo lanzaron al agua y dijeron: Señor, encárgate del asunto. Dice que a partir de ese día, esos marineros comenzaron a creer, a confiar, a hacer sacrificio y a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque a veces no estemos caminando como Dios lo ha establecido, siempre, hermano, por donde quiera que camine un hijo de Dios, va a ir dejando bendición. Aleluya. Va a ir dejando resultados. Aleluya. Va a ir promoviendo y provocando fe en el corazón de las personas. Amén. Todos conocen la historia. Jonás fue echado al mar. Jonás pensaba que en ese momento se acababa todo. Pero ¿sabe qué? Como mismo Dios, amén, había preparado la tempestad, el mismo Señor había preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Hello. Amén. Esas son estas cosas que a veces las personas no creen. Amén. La Biblia no dice que era una ballena. La Biblia dice que fue un gran pez. Y se ha tratado, hermano, de demostrar. Han habido testimonios. Hace muchos años atrás, en 1891, un hombre llamado James Berkeley estaban en un barco ballenero. Y dice que estaban cazando un cachalote y dos marineros cayeron al agua y no aparecieron. Ellos lo buscaron y no aparecieron. Todos los marineros, los que trabajaban, pensaron que se habían ahogado. Amén. Pero horas después pudieron agarrar al cachalote. Amén. Es uno de los más grandes cetáceos. Llega a medir entre 20 y 25 metros de largo. Es un animal impresionante. Y cuando lo llevaron al barco, vieron que se estaba moviendo algo adentro. Amén. Como 15 horas después. Y cuando abrieron, ahí estaba uno de los marineros, James Berkeley, todavía estaba vivo. Amén. Y Dios había preservado su vida de manera milagrosa. Esas cosas Dios las permite para que los escépticos y los que no creen, aleluya, sepan que hay un Dios que hace posible todas las cosas. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Amén. Eso está bueno. Pero la señal más grande de que eso ocurrió la tenemos en la palabra declarada de los mismos labios de Jesús. Jesús le verificó, amén, Jesús certificó, Jesús selló lo que había ocurrido en ese día. Dice en Mateo 12, 39 al 41, Jesús le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese es el sello, ese es el sello, ese es el sello de que cuando somos marcados por un destino, la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Y te digo otra verdad que Dios nos ha ministrado en esta mañana. Tu proceso te está preparando para tu propósito y tu destino. Dile a que tienes a tu lado: el proceso que está pasando te está preparando para tu destino, porque fuiste marcado por Dios. Aleluya, aleluya. No sé cuándo pueden alabar a Dios por eso. Ha sido marcado por Él. La tempestad reciaba. Amén. A veces hay tempestades alrededor de tu vida. Pero ¿sabes qué hizo Jonás? Láncenme al mar. Amén. Al final, si Dios me llamó, yo voy a llegar de alguna manera. Gracias a Dios que a Jonás no lo lanzaron al agua en un bote. Porque si a Jonás lo lanzan en un bote, él sigue huyendo
de su propósito, aleluya, y del destino que Dios tenía, Dios le dijo: no te voy a mandar un bote, te voy a mandar un gran pez, que ese va a ir hacia el lugar, amén, a donde yo te he indicado que tengas que ir, aleluya. ¿Sabe qué? A veces estamos, ¿cuántas veces nos hemos sentido en el vientre del pez? Dice que este hombre testificaba, James Bentley, que cuando estaba ahí, dice que cuando él entró en el vientre de ese animal, sentía que era algo resbaloso, caliente. Dice que todo era oscuridad. Dice que podía tocar cosas como peces en su vientre. ¿Se imagina eso? Usted metido ahí, en el vientre de ese pez. Y así muchas veces usted y yo caminamos. Amén. Está rodeado de oscuridad, está rodeado de momentos difíciles, pero ¿sabe qué? El proceso que estás pasando te está, amén, preparando para lo grande que Dios quiere hacer en tu vida, para lo grande que Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Y ahí fue donde Jonás, ¿sabe por qué? Porque en esos procesos es que usted y yo nos volvemos a Dios. Ahí fue donde Jonás hizo esta oración y dijo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Quizás estás pasando o has pasado por momentos de angustia, pero Dios te dice: invoca a su nombre, invoca su presencia, y Dios, amén, te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y te va a poner, amén, rumbo a la tierra prometida. Dice la Escritura: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabe dónde oró esto Jonás? Jonás no oró cómodo en su casa, Jonás no oró cómodo en la habitación, lo oró desde un lugar donde ya decía: todo se acabó, todo terminó, ya no hay esperanza. Pero qué lindo es que cuando tú dices que ya no hay esperanza, allí llega Dios para traer salvación, ahí llega Dios para traer respuesta, ahí llega Dios para sacarte del apuro. A veces, hermanos, hay procesos difíciles, hay batallas duras, pero en medio de la batalla Dios te sostiene. En medio de la batalla Dios te levanta. ¿Sabe por qué? Porque has sido marcado con un propósito y sellado con un destino. A veces, ¿sabe qué? A veces vienen los momentos donde flaqueamos. A veces vienen los momentos donde sientes que no tienes fuerza. A veces vienen los momentos donde sientes que Dios te ha abandonado. Pero yo quiero darte una buena noticia en esta mañana. Hermano, Dios está a tu lado y quiere hacer maravillas en tu vida. Mi hermano, Dios sigue contando contigo. Mi hermano, Dios ha derramado dones sobre ti. Mi hermano, Dios te ha hecho un llamado grande. El llamado que tú tienes no es más pequeño que el mío, o el que el de la pastora, que los líderes, que los diáconos. Tú eres una persona, aleluya, de alta estima delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Solamente tienes que creerle a Él. Solamente tienes que confiar y decirle: Señor, yo me coloco en tus manos, porque yo sé que hay un propósito para mi vida. Amén. Son tiempos, hermanos, donde Dios está levantando, aleluya, una generación de adoradores, una generación de hombres y mujeres que Dios quiere que les busquen en espíritu y en verdad. Una generación de hombres y mujeres que vayan rumbo, amén, al plan y al propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Amén. Gracias a Dios Jonás entendió. Gracias a Dios Jonás entendió que el plan de Dios era más grande que su plan. Amado, entrégale tus planes, tus sueños, tus anhelos, porque en sus manos, aleluya, vas a ver la recompensa. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos querido sacar pasaje? Amén. Para irnos en dirección contraria.
Pero Dios llega y te dice: hijo mío, deja que yo te guíe, deja que yo te mueva, deja que yo lo haga, deja que yo abra la puerta, deja que yo sane, deja que yo restaure. Dáselo fuerte a Jesús. Deja que yo salve a tu familia. Entrégame el asunto en tus manos. Aleluya. Vas a ver.